Acompáñenme a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses para continuar con nuestro estudio de esta epístola hermosa, esta epístola denominada la Carta del Gozo o la Epístola del Gozo, porque en realidad lo que muestra esta carta no es cómo tener más gozo. Lo que muestra esta carta es que se puede tener más gozo, porque vemos a una iglesia completa que manifestaba un profundo gozo en sus corazones, y era un gozo que venía de Cristo, era un gozo que provenía del Señor mismo, como aquella fuente sin igual. Hemos estado revisando en las últimas reuniones el sentir. Primero, en el capítulo 2, al inicio de él, veíamos el sentir por excelencia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice el versículo 5 del capítulo 2. Veíamos el sentir de Cristo. O el deseo del Señor Jesucristo. Lo que expresaba no solamente con sus labios, sino que también con su vida. Veíamos después el sentir de Pablo. Pablo, el apóstol, no por soberbia, sino más bien con una profunda humildad. En algunos lados de la Escritura exhortaba a sus hermanos a que le imitaran a él. Insisto, no con soberbia, porque él era un imitador de Cristo y Cristo era humilde, es humilde. Entonces, veamos el sentir del apóstol Pablo en varios aspectos. Y en las últimas reuniones hemos estado o comenzamos a revisar el sentir de dos hermanos muy queridos para el apóstol Pablo, pero también muy queridos para la iglesia allí en Filipos. El sentir de Timoteo y el sentir de Epafrodito, si el Señor quiere, es el que vamos a terminar de ver en esta reunión. Versículos 19 al final. Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, o de la misma alma, se traduce en algún otro lado, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí.
Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar antes de continuar. Dios nuestro, Padre de los cielos, quisiéramos una vez más decirle que estamos agradecidos por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas, incluso antes de que lo conociéramos como Padre. Gracias porque tuvo misericordia de nosotros cuando andábamos perdidos, vagando en este mundo, con un rumbo claro que era la condenación. Sin embargo, usted derramó su gracia sobre cada uno de nosotros. Y hoy día podemos decir que somos hechos hijos de Dios, con esta confianza y seguridad de saber que ya no vamos, oh Dios, con rumbo de perdición, sino que vamos camino a una eternidad de gozo, a una eternidad de felicidad, a una eternidad de profunda y plena paz. Gracias porque esto lo hallamos en Cristo. Quisiéramos que durante nuestro peregrinar en esta tierra, durante nuestra vida, oh Dios, aquí en este mundo, pudiéramos manifestar el gozo y el amor que Cristo tuvo, que pudiéramos tener el mismo sentir que tuvo Él, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Gracias, oh Dios, gracias por este tremendo ejemplo. Y gracias también por los ejemplos que usted nos ha dejado en las Escrituras de hombres como nosotros, sujetos a las mismas pasiones, a las mismas tentaciones, oh Dios, pero que pudieron levantarse y marcar la diferencia en un mundo de tinieblas. Gracias, oh Dios, por esto, rogamos su bendición y que podamos estar atentos a su voz para ponerla en práctica. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, luego que el apóstol Pablo expusiera ahí al principio del capítulo 2 el sentir y el ejemplo del Señor Jesucristo, digno de imitar, llamado a imitar por aquellos que somos hijos de Dios, presenta su propio ejemplo de manera no gloriándose en el ejemplo que él pudiera expresar, sino más bien, insisto, siempre llevando el foco hacia Cristo. ¿Ya? Y en realidad tenemos que entender que si hay alguna cosa positiva en nuestra vida que vea el resto, es obra de Cristo. Es obra, valga la redundancia, de la obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros y que, como dice en el primer capítulo de Filipenses, perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, siempre la gloria se la va a llevar Dios. Cuando pueden ver algún aspecto positivo de nuestra vida, especialmente aquellos que no le conocen, la gloria es del Señor. Es Él el que ha venido a transformar nuestras vidas. Y después el apóstol Pablo lleva la mirada hacia uno de sus tantos hijos en la fe, pero quizás uno de sus regalones en la fe, ¿no? Timoteo. Y bueno, había que entender, lo veíamos en esa oportunidad, el contexto de la relación entre Pablo y Timoteo. Probablemente, lo más seguro es que así fue, Timoteo conociera a Pablo en uno de sus viajes misioneros y en una situación bien compleja, bien difícil, que fue cuando al apóstol Pablo lo apedrearon ahí en Listra, ciudad de la cual era oriundo Timoteo. Entonces debe haber sido bien estrecha, bien íntima esa relación entre Timoteo y Pablo. Había un cariño bastante grande entre ellos dos. Y no tenemos que olvidar que esta carta fue escrita por el apóstol, ya lo hemos repetido en varias oportunidades, en uno de sus encarcelamientos en Roma. Entonces, Pablo estaba allí sin compañía de la iglesia, sino con alguno que otro hermano haciéndole compañía. Recordemos que una de las ventajas que tuvo el apóstol Pablo fue que podía ser visitado y podía
compartir con personas que él quería durante su encarcelamiento. Bueno, una de esas personas fue Timoteo. Pero acá vemos que el apóstol Pablo, despojándose de cualquier bienestar propio, expresa a los miembros ahí de la iglesia en Filipo el deseo de enviarles a Timoteo. Y uno podría decir, por eso yo les comentaba al principio, que en realidad no hay nada de orgullo o vanagloria en las palabras del apóstol Pablo, cuando en otra parte de la Escritura nos dice que debemos imitarle a él, o que llama a que le imiten a él. Porque en realidad el apóstol Pablo lo que buscaba era el bienestar del resto. Pongámonos en esta situación, nosotros estamos presos después de haber pasado un montón de cosas, naufragios, situaciones difíciles de salud, como las que vivió el apóstol Pablo, y en esta condición le acompaña a una de las personas que él más quiere. ¿Qué haría una persona normal en esa situación? Quédate conmigo y no me deje durante toda mi estadía aquí en la cárcel. Acompáñame. Sin embargo, lo que hace el apóstol Pablo es preocuparse de sus hermanos allí en Filipo y manifestarle el deseo de enviarle a uno de los que él más amaba. No había ningún propósito en el apóstol Pablo de buscar su bienestar personal, sino más bien una auténtica preocupación por su prójimo, por sus hermanos en este caso. Y que era la misma preocupación que había en el corazón de Timoteo. Dice él en el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo de quién, de él mismo, de Pablo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Había una preocupación auténtica en la vida de Timoteo hacia sus hermanos. Hacia Pablo, por supuesto, pero hacia todos sus hermanos. Entonces, como Pablo lo sabía porque lo conocía, él quería, podríamos decir, enviarle un regalo, ¿no? Enviarle a Timoteo mismo, a alguien que le había ayudado tanto. Su hijo en la fe. ¿No? Una auténtica preocupación y un auténtico amor hacia el resto. Y también decíamos y hablábamos en esa oportunidad sobre la importancia de que nuestros hermanos que han dedicado su vida a la obra del Señor sepan y vean que hay hermanos con los cuales pueden contar para apoyarles. Nosotros, no solamente aquí en esta iglesia, que tenemos dos ancianos, uno de ellos misionero, sino que en otros lugares donde hay misioneros, donde hay hermanos pastores, donde hay incluso hermanos que no son ni misioneros ni pastores, pero que han dedicado su vida a la obra del Señor. Bueno, esos hermanos que han llevado la carga durante tantos años de la obra de Cristo, necesitan hermanos a su lado que les sirvan de apoyo, en quienes poder confiar, con quienes poder contar. Lo necesitan. Porque son hermanos que también se cansan, porque son hermanos que también padecen aflicciones, porque son hermanos que también se desaniman, porque son hermanos que también flaquean en su fe, porque son hermanos que también necesitan a su lado un apoyo. Esperemos que ese primer apoyo sean para los que las tienen sus esposas, pero también necesitan hermanos en el ministerio que puedan ayudarle, con quienes poder contar. Que no sean esos hermanos los primeros en levantarse y criticar y apuntar, que sean esos hermanos los primeros en levantarse y ayudarle. Ese era Timoteo, un hermano que estaba dispuesto para lo que fuera y para donde fuese que el Señor le quisiera usar. En este caso a través del apóstol Pablo. Un hermano con una auténtica preocupación y amor por el resto. Ese era Timoteo. Versículo 25.
mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Bueno, paréntesis antes. El apóstol Pablo estaba encarcelado, entonces él no podía ir él mismo a ver a sus hermanos ahí en Filipos. Por eso tenía el deseo, y se lo expresa en esta carta, de enviarle a Timoteo. Porque él tampoco podía ir. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. El apóstol Pablo se toma 6 versículos en esta carta para hablar, o mejor dicho, el Espíritu Santo se toma 6 versículos en esta carta para que nosotros podamos entender, podamos conocer quién era Epafrodito. El nombre, bueno, siempre hay un significado en los nombres, sobre todo en la Biblia. Este no es el mejor de los significados. Epafrodito, en el literal, significaba favorito de Afrodita. Afrodita era lo que los idólatras allí en Grecia conocían como la diosa del amor. Pero si llevamos esta definición, o una parte de esta definición, a un contexto más espiritual, el significado de este nombre era algo así como amoroso o primoroso, uno de estos dos osos. Y ahí ya comenzamos a entender en realidad el carácter de este siervo de Dios. Bueno, el apóstol Pablo tenía el deseo primero de ir a verlos, a los filipenses. No podía porque estaba preso. Entonces sabía que era más posible, antes de que él fuera puesto en libertad, que fuese primero hacia Filipos Timoteo antes que él mismo. Entonces él tenía el deseo de enviar, primero tenía el deseo de ir él, pero segundo también tenía el deseo de enviar a Timoteo. Pero en el caso de Epafrodito ya no había un deseo, era el que más estaba dispuesto y el que más tuvo a la mano para poder enviarlo, y lo hizo. Este hermano amoroso. Miren cómo describe el apóstol Pablo a Epafrodito. Pocas veces he visto en la escritura en un versículo, tantos títulos, tantos adjetivos, tanto currículum en una persona. Mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. Podríamos hacer una conferencia con todas estas características, y para cada día quizás un día vamos a hablar de este título de hermano, otro día vamos a hablar de este título de colaborador, otro día de este título de compañero de milicia, otro día de este título ministrador de mis necesidades, y otro, creo que ahí me faltó uno, mensajero, vuestro mensajero. Pero como no estamos en una conferencia, vamos a hacerlo más resumido, más redactado, aunque al que habla le cuesta bastante eso. ¿Qué podemos decir cuando nos referimos a un hermano? Mi hermano Alberto, en el pasaje que leía,
y que justo yo le había estado dando un poquito de vuelta. El versículo previo a ese pasaje que leyó ahí en Proverbios 19 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Aquí el autor de los proverbios, el que escribe los proverbios, trata de comparar la relación de amistad íntima, poniendo como ejemplo una relación de hermandad o de hermanos. Aquí habla en realidad de un lazo sanguíneo. Entonces dice que en realidad puede haber un amigo que sea incluso más unido a ti que un hermano. ¿Y por qué pone el ejemplo para comparar? Porque eso es como el tope, como el máximo de unidad entre dos personas. A eso se refiere. Bueno, ustedes me podrán decir, bueno, y el esposo con la esposa, que imitan la relación de Cristo con la iglesia, ¿sí? Pero el esposo con la esposa son hermanos y son amigos. Un hermano es un hermano. Un hermano es uno con el cual uno puede contar a prueba de todo. Puede que tengan diferencias, pero se aman. Se aman y se defienden. Puede que haya uno que moleste a su hermano y lo haya hecho durante toda su infancia y juventud, pero es mi hermano y si yo puedo, me voy a dar completo por él. Yo nunca supe lo que era eso. Pero cuando hablamos de hermanos en Cristo, esta relación de hermanos de sangre, hermanos, no le llega ni a los talones a una relación de hermanos en Cristo. No, está equivocado, Yerko, si yo con mi hermano de sangre no hay otro como él. ¿Qué une a un hermano de sangre? ¿Qué lo une? Bueno, su relación sanguínea, ¿cierto? Son hermanos, son familia. ¿Qué une a un hermano en Cristo? Cristo. ¿Se comparan las dos relaciones? Ahora, si tienen el privilegio de ser hermanos de sangre y de ser hermanos de Cristo, ya ahí no hay comparación. Pero siempre, ahora que nosotros no nos demos cuenta o que nosotros no lo entendamos, es otra cosa, pero siempre una relación que está cimentada, que está basada en Cristo y en su obra, en su sangre, será mucho más fuerte que cualquier otra. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Mi hermano. Yo sé que puedo contar con él. Eso le estaba transmitiendo. Es mi hermano y es también vuestro hermano. Así como yo he podido contar con él, así como él no me ha dejado solo en esta dificultad que yo estoy viviendo, ustedes denlo por hecho que van a poder contar con él. Él es mi hermano. Él es vuestro hermano. Hoy día, bueno, en estos días he estado en un curso y el instructor en su presentación dio una serie de títulos y de su parte de su currículum que en realidad uno queda, wow, este hombre sabe lo que hace. Este hombre en realidad es confiable cuando uno está hablando con todo este título, con todos estos títulos que él tiene. Bueno, en realidad, insisto, yo por lo menos no he visto en otra persona en la Escritura que en tan poquito
se hable tanto de lo que esa persona es. En un versículo. Mi hermano y colaborador. Colaborador. Un colaborador es una persona que está, en primer lugar, dispuesta, que tiene la disposición de ayudar. Y que no solo esto, sino que además lo hace de manera desinteresada. Eso es una definición de un colaborador, o de uno que colabora, que ayuda. Una persona que está totalmente dispuesta a ayudar y sin esperar nada a cambio. Pablo tenía muchos colaboradores y en algunos otros pasajes habla de ellos. Epafrodito era uno. No solamente era su hermano, sino que también era alguien que ayudaba al apóstol Pablo en su ministerio y que lo hacía desinteresadamente. No esperaba recibir nada de parte de Pablo, de parte de los hermanos, cuando él se ofrecía para colaborar. Quisiéramos tener de nuestro lado a alguien que siempre esté dispuesto a, como decimos, echarnos una mano y que nunca espere que nosotros le devolvamos esa mano. Sería rico, ¿cierto? Los tenemos, ¿no? Hay hermanos así. Y es bueno para nosotros saber que podemos contar. Es que en realidad, siempre que tenemos alguna dificultad, quizás logística, de temas domésticos o de otra índole, quizás temas familiares o temas espirituales, en los teléfonos de ahora, uno toma el teléfono y automáticamente en algunos teléfonos aparece una de favoritos, ¿sabes? Como un ítem de favoritos. Y en realidad esos favoritos son los números que uno más habitualmente marca. Y a veces nos pasa eso. Tenemos alguna dificultad, tomamos el teléfono y ya está claro a quién vamos a llamar. Esos son nuestros colaboradores, nos ayudan. Y sabemos que lo hacen desinteresadamente. No están diciendo ahí, oye ya, pero acuérdate que yo te ayudé, después cuando yo lo necesite, por favor. No. Un colaborador es uno que está dispuesto a ayudar, sin importar que después no venga ese tema de futuro. Así era Epafrodito. Se podía contar con él para cualquier cosa y no lo iba a echar en cara. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia. El compañerismo tiene que ver con la comunión, con esta relación. Y aquí el apóstol Pablo quiere dejar en claro que entre Epafrodito y él existía una relación espiritual. Ahí acompáñenme a la carta del apóstol Pablo a Filemón. Solamente para comparar un concepto, una palabra que hay. Pablo le escribe a Filemón, uno de sus también compañeros y colaboradores. Versículo 4 dice: doy gracias a mi Dios, hablando el apóstol Pablo, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Memoria de quién? De Filemón. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Esa palabra, que era en realidad la que quería que observáramos, esa palabra participación,
tiene que ver con el mismo concepto, con la misma idea de esta otra que aparece allí en Filipenses, cuando habla de compañero. Cuando nosotros decimos que tenemos comunión con nuestros hermanos, lo que significa es que yo tengo una relación, un compañerismo con ese hermano y que puedo participar de su vida y él puede participar de mi vida. Que es parte de mi vida y que yo soy parte de su vida. Y ambos participamos de la vida del otro. Sin barreras, sin obstáculos. Eso es lo que se entiende por comunión, por compañerismo. Yo participo de la vida de ese hermano. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo puedo, no esperando que ese hermano me pida un consejo, yo tengo el derecho de acercarme a ese hermano y darle un consejo. Eso es participar de la vida. Esa es la libertad que debiera existir entre todos y cada uno de los hermanos de la iglesia que decimos que tenemos comunión. O sea, yo no tendría, disculpe la expresión, pero yo no tendría por qué engrifarme si llega un hermano, cualquiera que éste sea, y me dice, ¿sabes qué, Yerko? Yo creo que esto en tu vida no está bien. Yo creo que tú debieras mejorar esto. Yo creo que aquí en esta área te falta madurar, te falta un crecimiento espiritual. Yo, si digo que tengo comunión con ese hermano, si digo que tengo un compañerismo y una relación fraternal con ese hermano, debería recibir con los brazos abiertos ese consejo, esa exhortación que mi hermano me ha hecho llegar. Eso es participar, eso es participación, eso es compañerismo, eso es comunión. Ahora pregunta, y para nosotros no va. ¿Es así con los hermanos que yo tengo a mi alrededor? ¿Tienen ellos la libertad para acercarse a mí y decirme cualquier cosa? A veces quizás nos equivocamos en la forma. Quizás ahí es donde más fallamos. Quizás tenemos el deseo de hacerle ver a un hermano que está fallando en algo, pero no tenemos el tino, no tenemos la sabiduría, no tenemos las palabras adecuadas para hacerlo. Bueno, si uno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Lea Proverbios. Debiéramos dar la libertad y la confianza a cualquier hermano de aquellos que yo digo tener comunión. Habrá hermanos con los cuales yo tengo más afinidad que otros. Habrá hermanos con los cuales yo me llevo más bien que otros. Pero con todos tengo comunión. Si soy miembro de una iglesia, tengo comunión con todos los hermanos. Existe un compañerismo con todos esos hermanos. Esa era la relación que tenía Pablo con Epafrodito. Había una participación mutua de sus vidas. Había una intimidad. No creo que el apóstol Pablo se habrá molestado o se fuera a molestar si Epafrodito le hacía ver alguna equivocación. Al contrario, yo creo que el apóstol Pablo lo recibiría, lo atesoraría en su corazón. Que ese hermano participe en mi vida. Pero ellos eran compañeros, ellos tenían comunión, dice compañerismo de milicia, guerra, batalla, heridos. Si es bueno tener a alguien que uno sabe que puede confiar y que va a estar a la par con uno,
Imagínense en una situación militar. Yo nunca he ido a una guerra y espero no ir nunca. Pero si fuese, lo que más esperaría o lo que más me gustaría sería tener al lado a alguien que me cubra la espalda. A alguien que esté conmigo y que sepa que no me va a defraudar. Que sepa que puedo contar con él. Que sepa que me va a decir, oye, ten cuidado porque esto no lo estás haciendo bien y te pueden matar. Compañero de milicia. Y estamos en una batalla, hermanos. No nos damos cuenta, nos dicen, escuchamos mensajes, hablamos de nuestro enemigo, hablamos de la batalla que libramos cada día. Y esa es la realidad, estamos en una batalla. Y en una batalla necesitamos hermanos con quienes contar, en quienes apoyarnos. Que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a ir hacia adelante. Que sean nuestros compañeros, que participen de nuestra vida. Lo necesitamos. Lo necesitaba Pablo, por eso se rodeaba de compañeros. Se rodeaba de colaboradores. Como diría alguien por ahí, no seamos llaneros solitarios en esta batalla. Vuestro mensajero. La palabra que aquí se usa para describir a Epafrodito es la misma o deriva de la misma que se habla para referirse a un apóstol, uno que es enviado. Y en realidad Epafrodito tenía, independiente de Pablo, un ministerio dado por Dios. Había sido enviado por Dios. En este caso, para llevar algún mensaje a sus hermanos. Necesitamos también hermanos que nos traigan algún mensaje de Dios, que reconforten nuestra alma, que sean enviados por Dios para darnos alguna palabra de ánimo, para darnos alguna palabra de aliento. Lo necesitamos. Voy rápidamente porque me estoy quedando en la introducción de Epafrodito. Y ministrador de mis necesidades, uno que ministra, uno que está preocupado de suplir las necesidades de otro. Epafrodito, durante todo el tiempo de su estadía con Pablo, había estado preocupado fervientemente, diligentemente, de que nada le faltara al apóstol, a su compañero, a su amigo, a su hermano, a su colaborador. O a quien él colaboraba. También necesitamos, dentro de la iglesia, o mejor, lo digo de otra manera, no necesitamos dentro de la iglesia hermanos que estén a nuestro alrededor preocupándose de nuestras necesidades. Necesitamos ser nosotros aquellos hermanos que estemos preocupándonos de las necesidades de los otros. Necesitamos ministrar para las necesidades de nuestros hermanos. Necesitamos estar pendientes, con nuestros ojos espirituales bien abiertos y con nuestros ojos físicos bien abiertos para detectar y para ver las necesidades de aquellos que nos rodean. Hay necesidades. Es cosa de que miremos para el lado. Aquí habla en un sentido material. Aquí habla en cuanto a que Epafrodito estaba preocupado de suplir las necesidades materiales del apóstol Pablo. Pero también hay hermanos que tienen necesidades emocionales. También hay hermanos que tienen necesidades espirituales. No cerremos nuestro ojo ante la necesidad. Este era Epafrodito. Tremendo
aliado que tenía el apóstol Pablo. Porque él tenía, y con esto quizás ya vamos a ir terminando, porque él tenía, Epafrodito, gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Dato de la causa, que hasta el momento no lo conocíamos. Epafrodito estaba enfermo. No tenía un resfriado. No tenía una alergia. Con todo respeto, frente a la alergia. Estaba tan enfermo que estuvo a punto de morir, como lo dice al final del pasaje. ¿Y sabe? Él no estaba ni siquiera preocupado de su propia enfermedad, de su propia dificultad. Se angustió mucho más cuando supo que sus hermanos estaban tristes porque habían sabido que él estaba enfermo. ¿Me explico? Él no se había angustiado tanto por su enfermedad como cuando supo que sus hermanos estaban preocupados de él. O sea, no estaba preocupado de él, estaba preocupado de que sus hermanos estaban preocupados. Estaba afligido y angustiado al saber que sus hermanos se habían preocupado por él mismo. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Aquí hay dos bonitos aspectos. Uno, el de los hermanos de Filipo, que estaban preocupados por su hermano, que estaba enfermo. Y otro, el de Epafrodito, que estaba preocupado al saber de la preocupación de su hermano por su enfermedad. ¿Qué hace posible que exista esta relación tan hermosa entre hermanos de una iglesia? O entre hermanos, en realidad. ¿Qué hace posible que yo me aflija hasta lo más profundo de mi alma al saber que mi hermano está enfermo? ¿Y qué hace posible que ese hermano que está enfermo se aflija porque sus hermanos están preocupados por él? ¿Qué hace posible eso? Una íntima relación con el Señor Jesucristo. Porque si amamos a Dios, a quien vemos, ¿cómo no vamos a amar a nuestros hermanos a quienes vemos? Esa es la única explicación. Acompáñenme, con esto ya terminamos. Primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4. Voy a leer versículos saltados para terminar. 4, versículo 7. 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No tengo la menor duda de que Epafrodito amaba profundamente a Dios. Que el Señor bendiga su palabra.